permanente que impide incluso que el paciente tome la posición sentada, que es característico del absceso anal o también de las trombosis hemorroidales. Pero sin embargo, vean, el espectro diagnóstico cuando un paciente presenta dolor anorrectal es mucho más amplio. Podemos empezar incluso la presencia de linfogranuloma, proctalgia, que es un cuadro funcional, incluso malignidades hematológicas como leucemia, linfoma. Es decir, hay una serie de enfermedades que debemos analizar cuando hay dolor anorrectal. Pero por la experiencia que nosotros hemos tenido en estos años, fisura es una de las causas más frecuentes. Absceso perianal es otra y la complicación de hemorroides a través de una trombosis hemorroidal. Entonces, el dolor interesa y es necesario preguntar al paciente. La rectorragia o el sangrado rojo rutilante es otro síntoma frecuente. Es característico que generalmente las personas con patología anorrectal que desarrollan sangrado rectal rojo rutilante habitualmente es leve y se manifiesta fundamentalmente por el manchado o del papel higiénico cuando se hace la higiene después de la evacuación. Rara vez los sangrados pueden ser mucho más abundantes y esto lógicamente nos da a entender que la mayor parte de las veces los sangrados son leves. Bien, entonces, evidentemente esto es lo que nosotros tenemos que estar presentando. Entonces, el sangrado rectal rojo rutilante es importante. ¿Qué enfermos o qué patologías podemos pensar cuando hay un sangrado rojo rutilante? La gran mayoría, podríamos decir el 80% de las veces cuando un paciente empieza a sangrar, estamos pensando en que tiene hemorroides internas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener con mayor frecuencia cuando un paciente empieza a tener sangrado rectal rojo rutilante. Si hubiera hasta acá alguna pregunta. ¿Ninguna? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, otro de los síntomas es la presencia de un nódulo palpable. Hace poco les había dicho que cuando hay dolor anal y el paciente siente que hay un nódulo, un bulto que se palpa en esa zona, esa es una característica de hemorroides complicadas. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de manifestación, estamos pensando que probablemente el principal problema es fundamentalmente el nódulo palpable. Bien, existen otras, y en este caso habría que considerar el cáncer de ano como una cuestión frecuente o las papilas. Esto hemos visto muchos pacientes que sobre todo cuando hay estas protrusiones anales, se llama papilas anales hipertróficas, pueden palpar. No es mayor preocupación, pero es temor de los pacientes. Y en pacientes con enfermedades de transmisión sexual, como el condiloma acuminado, también suele pasar. Pero lo más común en esta situación fundamentalmente es el problema de hemorroides palpables. No se ven las diapositivas, me dicen, algo ha pasado.
¿Ahora se ve? Ya, muy bien. Entonces, vayamos a recapitular los síntomas. Estamos hablando lo de el sangrado rectal, el dolor anal, la palpación de un nódulo. Y otro síntoma, sobre todo en personas mayores, es la incontinencia fecal. Estamos hablando de diarreas de cualquier etiología, impactación fecal, colon irritable. Pero ojo, acá dentro de la experiencia que nosotros hemos tenido, cuando hay incontinencia fecal, más o menos hemos visto en gente mayor, 80, 90 años, y eventualmente también en personas, en mujeres multíparas con muchos partos. Y eso es lo que nos da la experiencia. Pero fíjense, todo esto es causa de incontinencia fecal. Es un síntoma muy fastidioso porque a veces la cantidad de heces que se puede eliminar involuntariamente hace que la vida social no sea adecuada. Yo creo que en estas condiciones de aislamiento posiblemente no fastidie mucho, pero cuando hay pues que estar junto a otra persona, a veces esto hace que la persona tiene eh, una vida social no adecuada. Bien, entonces, incontinencia fecal, vayamos a seguir viendo. Dos, hemorragia rectal o rectorragia, dolor anal, la palpación de un nódulo. Después vamos a ir viendo otros síntomas, por ejemplo, el prurito anal, que es un síntoma muy frecuente también. Y esto se puede dar, la mayor parte, ustedes ya lo saben, por parásitos, pero vean, el diagnóstico diferencial del prurito anal puede ser muy amplio, desde las clásicas enfermedades anorrectales, hemorroides, fisura, fístula, incluso enfermedades malignas del ano pueden dar prurito anal, infecciones, ahí vemos los oxíduros. Y fíjense, también pueden ser incluso parte de patología dermatológica o incluso, y esto es más frecuente a veces, aunque uno no lo crea, el uso de una serie de situaciones que pueden hacer que haya prurito. Por ejemplo, esto sucede en obesos, en diabéticos, hemos visto esto bastante, el prurito anal, el uso inadecuado de jabones, papel higiénico. A veces estos alimentos y algunos fármacos pueden producir prurito anal. Sin embargo, dentro de la casuística, las infecciones parecen ser más comunes. Bien, entonces podemos recapitular todos los síntomas. Estamos hablando de dolor anal, estamos hablando de problemas que se relacionan a el, el sangrado, la rectorragia. Luego estamos hablando de problemas relacionados a lo que es la palpación del nódulo, incontinencia fecal y prurito anal. Y entonces haciendo todo esto uno puede orientarse a determinada patología y por lo tanto orientar al paciente en cuanto a la referencia que se debe dar al especialista que corresponde. Bien, ciertas enfermedades anorrectales nos requieren pues alguna atención mayor. Vamos a ver, por ejemplo, que las hemorroides internas o las hemorroides en forma general se clasifican en dos, en hemorroides internas y externas. Ya habíamos visto inicialmente el límite entre el ano y el recto, que corresponde a a esta famosa línea dentada, que corresponde a las denominadas criptas de Morgagni. Y entonces todo lo que se encuentra proximal a la línea dentada, en el drenaje venoso corresponde a las venas hemorroidales internas, que son ramas o que van a drenar finalmente hacia la vena porta, vía mesentérica inferior. En cambio, las venas o el plexo venoso que se encuentra distal al plexo o distal a la línea dentada, estas más bien van a llevar la sangre vía arterias pudenda hacia la arteria ilíaca, o perdón, vena ilíaca, vena pudenda, vena ilíaca, finalmente hacia la vena cava inferior. Entonces el drenaje es distinto.
Y por lo tanto, nosotros en base a esto clasificamos a las hemorroides en internas cuando corresponde a una dilatación patológica de estas venas y externas cuando la dilatación corresponde a las venas de esta zona. Es importante diferenciar las dos porque eventualmente el tratamiento a veces en algunos casos es diferente. ¿Por qué se presentan hemorroides? Bien, factores de riesgo. Estreñimiento es el más comúnmente conocido, pero ojo, también puede estar relacionado a gestación o miren, tumores pélvicos. Entonces, el tener hemorroides no es una enfermedad así fácil de decir que solamente hay hemorroides. Si bien es cierto, la mayor parte de las veces relaciona a estreñimiento, miren, eventualmente puede ser la manifestación o de la presencia de tumores pélvicos. Entonces, amerita siempre hacer una evaluación complementaria mayor. Prevalencia, fíjense, hasta el 50% de la población puede tener. Entonces, es una condición muy frecuente. Eh, generalmente, lo que vamos a encontrar como manifestaciones, la mayor parte son asintomáticos, es decir, tienen hemorroides y no se dieron cuenta. En otras ocasiones hay la presencia de pliegues cutáneos, a esto lo llamamos plicomas, en algunos textos lo van a encontrar como mariscos. Generalmente son secuelas de complicaciones de hemorroides externas. Entonces, cuando uno evalúa la zona anorrectal, encuentra estos pliegues cutáneos. Entonces, el paciente muchas veces puede confundir esto con un cáncer. Hay que tener bastante cuidado. No es cáncer, es más que nada un pliegue cutáneo producto o secuela de una hemorroide externa trombosada en forma pasada. A veces los plicomas son varios, abundantes, y evidentemente suelen causar molestias. El otro síntoma es el sangrado. Hay sangrado anorrectal. Y este sangrado suele ser pues uno de los síntomas más comunes en cuanto a los hemorroides. Y cuando se trombosan, como en este caso, hacen la formación de un nódulo, entonces se puede palpar el paciente. Eh, para la evaluación de las hemorroides externas e internas es útil el examen anorrectal. Esto es un ejemplo de hemorroides externas, bueno, es evidente, ¿no? Ya uno puede observar la dilatación de las venas hemorroidales externas. Pero tal vez cuando uno tiene hemorroides internas, ahí sí puede ser el espectro de evaluación muy variado dependiendo del grado. Vamos a ver que las hemorroides internas se gradúan dependiendo de las manifestaciones en grado 1, 2, 3 o 4. Y estas son las características que nos dan pues, las diferencias. El grado 1 no se visualiza como están viendo acá, parece ser normal. Y solamente evaluamos o detectamos mediante un examen endoscópico del ano, que se llama anoscopía o proctoscopía también. Y generalmente esto a veces puede dar sangrado rectal. El grado 2, en el examen físico, ya estamos encontrando que las hemorroides protruyen, no tanto como esto, pero protruyen a la maniobra de Valsalva, que es el esfuerzo de tos o pujo, pero deja de pujar el paciente y las hemorroides se meten o se reducen espontáneamente. Ese es el grado 2. El grado 3 es a la maniobra de Valsalva, protrusión, pero ya no se reduce espontáneamente. Uno necesita introducir con los dedos. Esto se llama reducción digital. Y el grado 4 es como están viendo en la diapositiva. Es prolapso espontáneo y reductible. ¿Por qué nos interesa graduar las hemorroides internas en estos grados? Básicamente en vistas al tratamiento. Generalmente el tratamiento de las hemorroides internas de grados 4, que sería ya el tratamiento es quirúrgico, no queda otra alternativa. Generalmente hay que hacer una hemorroidectomía.
Sin embargo, en las hemorroides de grados más leves, 1, 2 o 3 inclusive, se puede optar por terapia de tipo conservador o terapia a través de endoscopía. La terapia conservadora, sobre todo en el grado 1, baños de asiento, tratamiento local con pomadas antihemorroidales que existen múltiples y evitar el estreñimiento. Esto de los baños de asiento ha sido muy criticado últimamente. Algunas guías actuales incluso ya no las recomiendan, sobre todo porque en las mujeres puede dar lugar a riesgo de infecciones urinarias. Entonces, eso hay que tenerlo cuidado, tal vez no se recomienda en todos los casos. La terapia tópica sí, porque básicamente va a servir para paliar o aliviar los síntomas locales como prurito o dolor inclusive, entonces puede dar. Lo que sí tal vez sea más indicado, si no hay necesidad de cirugía, es la terapia de ablación de hemorroides a través de ligadura o a través de una fotocoagulación, que son las dos técnicas actuales que más se utilizan. Ligar las hemorroides con estos dispositivos nos permiten pues hacer una terapia ablativa y que son muy útiles, sobre todo en hemorroides internas de grado 1 y grado 2 y grado 3. Entonces, esto es lo que más utilizamos en nuestra casuística. Luego, también hay sería la terapia con fotocoagulación. Bien, entonces las hemorroides se consideran pues una patología muy frecuente, sobre todo hay que diferenciarla, por ahí el tacto rectal o la endoscopia son importantes para diferenciarlo sobre todo del cáncer de recto que a veces puede dar síntomas parecidos. La fisura anal es una patología que tiene relación con, al principio les había dicho, con la presencia de dolor anal, básicamente durante la defecación. La persona que tiene fisura anal siente incluso temor para ir al baño por el dolor que ocasiona la fisura durante la defecación, entonces inconscientemente incluso se va estreñiendo. Y además esta fisura también se acompaña de rectorragia. Entonces, generalmente cuando hay sangrado rectal y dolor anal durante la defecación, estamos posiblemente pensando en una fisura, donde aparecen generalmente en la línea media posterior y se produce por la ruptura, por el rompimiento traumático de las fibras musculares del esfínter anal interno. Y entonces esto habitualmente se da cuando hay un bolo fecal muy grueso. Hay ciertas personas que hacen un bolo fecal grueso, entonces pueden provocar esta ruptura de estas fibras musculares. Quiere decir entonces que el estreñimiento es el factor más importante. Y vuelvo a decir, se localiza típicamente en la línea media posterior. Sin embargo, a veces, este por ejemplo un ejemplo de fisura. Acá hay otro ejemplo de fisura. Pero lo que les quería decir, cuando la localización es atípica, es decir, en otra zona, línea media anterior o hacia la parte lateral, o son múltiples las fisuras, hay que pensar en otra patología que no sea relacionada al estreñimiento. A veces las fisuras se pueden dar en problemas como sífilis, en problemas como tuberculosis, en cáncer anal. Entonces, si hay fisuras de localización no habitual, hay que pensar en otra patología. Tuberculosis también puede ser parte del diagnóstico diferencial. Los síntomas, ya les había dicho al principio, dolor y sangrado. Y cuando uno hace la evaluación, encuentra la fisura, esto es sumamente doloroso, incluso el paciente no deja ni palparse. Habitualmente por encima o por debajo de la fisura existe un plicoma, se le llama plicoma centinela. Y entonces cuando uno evalúa de adecuada manera esta zona, puede detectar la fisura. El diagnóstico es básicamente clínico, entonces hay que evaluar bien la zona no rectal y el tratamiento
ya que el estreñimiento es uno de los factores más importantes, hay que dar ablandadores de heces, fibra en la dieta, baños de asiento como está muy discutido, pero acá generalmente damos analgésicos. Generalmente damos pomadas que tengan silocaína, y habitualmente en la actualidad se está dando la solución de silocaína más sustancias que pueden relajar el músculo liso, como los antagonistas del calcio o el dinitrato de isosorbide. Entonces, existen preparados galénicos que lo pueden hacer los químicos farmacéuticos, en donde mezclan cuotas al 2% o al 5% de dinitrato de isosorbide con silocaína, son pomadas especiales, o también bloqueadores o antagonistas de los canales de calcio, como el diltiazem o el nifedipino, por ejemplo, en forma tópica, también como preparados magistrales o galénicos, junto con silocaína, y entonces puede ayudar bastante al tratamiento y sobre todo del dolor. Caso necesario es una cirugía también, como la esfinterectomía. Otra enfermedad son las infecciones anorrectales supurativas. En este caso, como ustedes están viendo, son dos, el absceso anorrectal y la fístula, que generalmente es la consecuencia del absceso. Habíamos dicho que el absceso es la presencia de dolor. Uno diagnostica absceso cuando hay dolor anal punitivo persistente. Generalmente se presenta el absceso por infección de las glándulas anales a nivel de estas glándulas de Morgagni. Recuerden acá, al principio les había dicho que el límite entre entre las dos zonas del epitelio, justamente esta línea dental, son criptas o criptas de Morgagni. Acá se pueden acumular fecalitos y eso junto con la secreción mucosa que tienen a nivel de estas glándulas puede ocasionar un caldo de cultivo para que anaerobios o gram negativos puedan infectar esta zona y se forme la pus. Y por lo tanto, la consecuencia es la presencia del absceso perianal. Generalmente el absceso perianal se puede localizar en varias zonas y por eso se clasifican dependiendo de dónde se localiza. El más frecuente, podríamos decir el 50-60%, es la formación de la colección purulenta a nivel perianal, o sea, hacia los márgenes del ano. Eventualmente pueden localizarse en la fosa isquiorectal o a nivel alto en la zona de la mucosa rectal, submucoso se llama, entre los dos esfínteres, se le llama interesfintérico o interesfinteriano, o incluso en la zona pelvirrectal, en la región anatómica más alta. Entonces pueden ver pues que estas formaciones o colecciones purulentas pueden tener distintas localizaciones. Entonces, ¿cuál le decimos? Perianal, que sería junto con esto, son las más comunes, interesfinteriana, isquiorectal, pelvirrectal y submucoso alto. Como ustedes entenderán, el dolor cuando es el absceso perianal es básicamente externo y se asocian signos inflamatorios que son fácilmente visualizables cuando uno hace el examen de la zona anorrectal. Encuentra zonas eritematosas, edematosas en la zona externa. En cambio, cuando son las colecciones mucho más internas, como estas, por ejemplo, el dolor o las manifestaciones pueden no visualizarse en un examen anorrectal. Ahí, por ejemplo, el tacto rectal o un examen endoscópico puede ser más útil. Entonces, la infección de las glándulas anales a nivel de las criptas de Morgagni son lo que suele ser la principal causa.
En ocasiones podemos ver que es parte de otras enfermedades, pero fundamentalmente es esto, una infección. Bien, el dolor pues es la manifestación más común y cuando uno hace el examen físico, sobre todo cuando son perianales, entonces ahí ve una zona enrojecida, indurada y sumamente dolorosa al tacto. Son los clásicos signos inflamatorios, que como hemos visto se localizan fundamentalmente en abscesos muy externos, que no siempre están presentes, sobre todo cuando los abscesos son más profundos. Eh, Cuando el tratamiento del absceso es quirúrgico, a veces nos demoramos y el absceso busca una salida. Es decir, espontáneamente ustedes saben que el material purulento a veces puede salir, acá es fácil, sale más hacia el recto o hacia la parte externa, como sucede en los perianales. Entonces, la colección purulenta suele vaciar rápidamente hacia la parte externa. Mucho más difícil cuando esto es más interno. Pero generalmente cuando uno detecta absceso hay que mandarlo al cirujano. El tratamiento básicamente es quirúrgico. No hay otra alternativa. Y si nos demoramos, posiblemente el absceso va a drenar espontáneamente. Y lo que sucede cuando el absceso drena espontáneamente, se forma fístulas como una complicación tardía. Y en este caso, estas fístulas básicamente se van a encontrar como una localización o múltiples localizaciones en donde el paciente, luego de haber tenido el drenaje espontáneo del absceso, por muchos meses después o inclusive años, puede desarrollar drenajes a través de estos orificios, que habitualmente son drenajes seropurulentos, es decir, algo blanquecinos con pus y a veces sangre. Y esto suele fastidiar al paciente y ocasionar pues estos síntomas, ¿no? Prurito, drenaje purulento, y cuando uno examina la zona anorrectal encuentra estos orificios fistulosos. Eh, Recordar que cuando hay múltiples fístulas, es decir, complejas que llamamos, cuando hemos detallado la enfermedad inflamatoria intestinal, hayamos visto que es una característica de la enfermedad de Crohn. Entonces, si uno encuentra uno o dos fístulas, generalmente es una complicación de un absceso. Pero si encuentra 5, 6, 7 fístulas complejas, llamamos, habrá que pensar en enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, el tratamiento de las fístulas, así como el del absceso perianal, es cirugía. Generalmente acá, cuando uno detecta sea absceso o fístula, hay que mandarlo inmediatamente al cirujano. Bien, existen algunas otras enfermedades anorrectales raras, ¿no? Por ejemplo, es un carcinoma de células escamosas. Evidentemente, esto uno lo puede detectar fácilmente en el examen anorrectal. Enfermedades neoplásicas ya dependientes de la piel. Ustedes cuando hagan dermatología posiblemente van a ver que hay una enfermedad de Bowen, que es una enfermedad neoplásica dérmica, pero que cuando se localiza en la zona anal, en la piel anal, perianal, puede dar pues esta manifestación. Y evidentemente hay otro tipo de neoplasias, por ejemplo, este es el cloacogénico, es una neoplasia congénita más frecuente en personas de raza negra. El condiloma acuminado puede simular un cáncer, pero no lo es. Es la presencia de estas vegetaciones verrucosas relacionada al linfogranuloma venéreo, es una enfermedad de transmisión sexual y entonces se puede ver obviamente en pacientes que desarrollan actividad sexual a través del ano. O varices, es decir, relacionadas a hipertensión portal y eso nos puede confundir con hemorroides. Todo ello es parte pues del diagnóstico diferencial. Fíjense, incluso hay cuerpos extraños. Ya verán cómo estos cuerpos extraños han logrado llegar hasta esta zona, ¿no? Son cuestiones de misceláneos. Bien, si hubiera alguna pregunta, alguna duda.
preguntas? ¿Ninguna? Preguntas, dudas. Acá tengo. A ver, dice, ¿es recomendable la hemorroidectomía? Mm, sí, cuando las hemorroides son de grado 4. Una complicación puede ser la incontinencia fecal, pero si el cirujano tiene cuidado de preservar los esfínteres, que eso es más de la técnica quirúrgica, no va a ocurrir. Pero cuando hay grado 4 de hemorroides, hay que operar necesariamente. Y el prevenir complicaciones ya depende de la técnica quirúrgica. ¿Cuál es la incidencia de desarrollar un absceso anorrectal o fístula en mujeres y varones? Ya. Habitualmente, la presencia de estas enfermedades, el absceso y la fístula, no distingue sexo, o sea, es común en ambos sexos. Pero dentro de la casuística se ha visto pues que los varones lo pueden presentar más, o sea, hemos visto más varones que mujeres que presenten estas patologías. Marjorie pregunta, ¿tratamiento conservador con respecto a las fístulas? Sí, hay un 10-15% de fístulas que primero pueden cerrar espontáneamente, es decir, los mecanismos propios del paciente de cicatrización pueden hacer que se ocluya la fístula. Y un 10 a 15% restante hemos visto que con tratamiento antibiótico también puede cerrar la fístula. Ya quiere decir que entre el 20 al 30% de las veces puede haber un tratamiento conservador, pero la gran mayoría es a través de una cirugía. ¿Alguna otra pregunta? Ya acá dice, ¿para qué sirve la regla de Gotsalia? Bueno, esa es una técnica en la cual